Las mujeres hablan también. Es que no dan ni oír, la creación de qué. Recording in progress. Uno, dos, tres, cuatro. Roosevelt, ¿tienes el micrófono encendido? Listo, muy bien. Entonces aquí vamos a seguir. Entonces, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok. Aquí. Listo, muy bien. Entonces aquí vamos a seguir con lo que es la participación de Colombia en la Segunda Guerra Mundial, ya que mucha gente cree que la Segunda Guerra Mundial solo fue en Europa y esto es totalmente falso, ya que la misma palabra lo dice, la Segunda Guerra Mundial fue por todo el planeta y Colombia pues no se quedó atrás para unirse a la guerra. Colombia también tuvo un papel muy importante apoyando a los Estados Unidos en contra de los nazis. Asimismo, aquí como podemos ver en la imagen que fue tomada del periódico El Tiempo, que dice, brillante victoria de la Marina colombiana, hundió un submarino nazi por el Caldas en el Mar Caribe. De aquí, pues, los colombianos también nos metimos, pues, a darnos duros, por así decirlo, entre comillas, contra los nazis. Y lo mismo también estaba pasando con México y con toda Centroamérica. Este ejemplar fue hecho el 31 de marzo del año 1944. De aquí, pues Colombia no quería al inicio participar directamente, pero luego ya cuando los Estados Unidos le dijo a Colombia como que, oiga, métase aquí al juego, Colombia se metió, porque pues Colombia con los Estados Unidos muchas veces también se ha metido en guerras en las cuales no se debería haber metido. De aquí también, pues en Colombia se comenzó una deportación de embajadores alemanes y también japoneses, donde fueron enviados a Fusagasugá, que fue también conocido como el veraneo forzoso en Fusagasugá, que dice lo siguiente. Aún así, la ejecución de la norma fue parcial en cuanto se aplicó a un número muy reducido de personas. La primera remisión de alemanes a Fusagasugá se efectuó el 23 de marzo de 1944. Ese día, 44 de ellos llegaron al Hotel Sabaneta, que había sido seleccionado como lugar de confinamiento. El boletín oficial explicaba el origen y el propósito de la medida. También evidenciaba la falta de entusiasmo del gobierno en llevarla a cabo. En la tarde de hoy, un grupo de alemanes fue enviado al campo de confinamiento de Sabaneta en el municipio de Fusagasugá. Al final de la semana y en los próximos días, nuevos grupos serán enviados al mismo sitio donde permanecerán los nacionales alemanes, sujetos a un régimen de vigilancia y aislamiento. En Colombia hay alrededor de 3.000 alemanes. Con todo el gobierno no toma las medidas de concentración, aislamiento y vigilancia especial, sino sobre un grupo que no excede de 150 ciudadanos alemanes y colombianos naturalizados de origen alemán. Las causas de la concentración de estos súbditos alemanes se explican como consecuencia de estados de beligerancia en que se encuentra Colombia desde noviembre de 1943
y como una medida de precaución para evitar que la seguridad nacional o la seguridad internacional de los países aliados de Colombia en la guerra contra el eje puedan sufrir eventualmente prejuicios tomando bases en las actividades de alemanes o de japoneses en territorio colombiano, página 272 y 275 del libro Colombia Nazi, 1939 a 1945. Aquí también podemos ver una fotografía de lo que fue antiguamente el Hotel Sabaneta, que lo convirtieron pues en un campo de concentración, pues también donde al principio pues refugiaron, supuestamente era para refugiar a embajadores alemanes y japoneses, pero eso a lo último los terminaron quebrando, que eso fue durante la presidencia de Eduardo dos Santos. Aquí también pues vamos a ver lo que son los expresidentes de Colombia con ideologías nazis y fascistas. Para comenzar, ya se tenía también algunos conceptos sobre el nazismo a partir del siglo XIX, pero el que lo terminó de crear como tal fue Adolfo Hitler. Aquí pues se inicia en este libro que se llama Latinoamérica, el Führer, de Andrea Victoria Cano, que dice lo siguiente. En el año 1886, con el señor Rafael Núñez, el partido se separó doctrinalmente de los conservadores históricos y de los liberales radicales, dando paso al patriotismo, movimiento que llevó a la confrontación entre partidos tradicionalistas. Antes de que este partido predominara en Colombia, predominó una época de clara violencia entre los estados, que en muchas ocasiones tenían ejércitos tan numerosos como los del gobierno central, dando pasos a guerras civiles por el federalismo. Rafael Núñez fue un presidente y también fue conocido entre comillas como el voltearepas. ¿Por qué? Porque él inicialmente comenzó con los apoyando a los liberales, pero terminó cediéndole el poder y aliándose con los conservadores. Tanto así que que terminó destruyendo la Constitución de Río Negro de 1863, que fue impuesta por Mosquera y que fue prácticamente la primera constitución de, o mejor dicho, una de las primeras constituciones de Colombia. Pero asimismo eh, también fue la primera constitución laica en la República, en los Estados Unidos de Colombia. De aquí, pues, a Rafael Núñez también se le conoció por la creación de la República de Colombia en 1886 y asimismo también la creación de la Constitución de 1886, que fue una de las constituciones más conservadoras y católicas de toda Colombia, tanto así pues que Rafael Núñez le volvió a dar el poder a la iglesia ante el sistema de educación con el famoso concordato en 1887, que él le dijo a la iglesia, listo, ustedes de aquí pues van a hacer o sea, con las escuelas lo que ustedes quieran y ustedes van a imponer la religión católica a su manera. Esto llevó a que muchos profesores católicos comenzaran a quemar libros de Rousseau, de Voltaire, de Darwin, de Copérnico y solo dejaran a cambio la cartilla de Carreño, la Biblia y también pues algunas pedagogías sobre las matemáticas, las ciencias naturales, pero en una ideología basada a partir de Dios. ¿Preguntas? ¿No? Sí, eh, por ahí había escuchado o pues, estaba pues leyendo algo por ahí en internet que Colombia primero estaba pues a partir de la Guerra Mundial, la actitud que tomó fue de como un estado neutral, ¿cierto? Así es. Después se declaró en beligerancia porque unos submarinos nazis hundieron unas embarcaciones colombianas. No sé cuál es la relación en que usted encuentra o qué pensaba, por ejemplo, el Partido Liberal
de acuerdo a la ideología nazi, no sé qué pronto. Pues bueno, pues el Partido Liberal con esto, pues ellos también están muy en contra. ¿Por qué? Porque aquí ya no solo se dividen los conservadores y los liberales, sino que cuando Colombia entra en guerra ya no es tanto una ideología de división política entre conservadores y liberales, sino que ya se comienza a dar lo que se le llama el famoso patriotismo nacional, por lo que ellos dicen, entonces como los alemanes o sea, nos están atacando o nos quieren declarar la guerra, entonces aquí tenemos que defender a nuestro país, cueste lo que cueste. Una cosa, y además, o sea, Roosevelt, una cosa sí son las guerras que también patrocinaba el propio gobierno con las famosas guerras bipartidistas, pero ya cuando se pasa a un contexto geopolítico internacional y ya cuando se ve que hay una amenaza no solo regional o nacional, sino que es a nivel mundial, ya ese patriotismo ya se une en una, o sea, en una sola idea de defender y salvar a Colombia. Algo parecido pasó con la Guerra del Perú, ¿sí se acuerda que en ese Exacto. momento pues, hubo un sentimiento de patriotismo y de unión pues ahí temporal entre los partidos? Exactamente, pero esa guerra fue en el 33, que fue por la famosa guerra de las caucherías, porque las caucherías pues se comenzaron a expandir por el Putumayo y comenzaron a violar territorios por el norte del Perú. Entonces el Perú esto lo vio como una amenaza, pero fue por culpa de los hacendados y los caucheros. Entonces aquí vamos a seguir con Laureano Gómez, que fue uno de los presidentes que más ideologías nazis, y que inclusive también apoyaba al al partido nazi y era un fascista completo aquí en Colombia. Laureano Gómez también fue conocido por mandar literalmente a cazar liberales durante la época de la violencia, y él decía, liberal que vean, liberal que lo van matando o lo van desapareciendo, porque él era, pues, primero que todo, el Partido Conservador, pero él era de los conservadores radicales, que él decía tanto la religión tiene que volver a los colegios, e inclusive él quería cambiar la constitución de Colombia, aunque eso el Senado no se los dejó. Laureano Gómez fue un ingeniero nacido en Bogotá, Colombia, que se mostró simpatizante a ideas fascistas. Fue otro de los presidentes colombianos que subió al poder entre el año 1950 a 1951. En 1930, el presidente Enrique Olaya Herrera lo nombró ministro plenipotenciario en Alemania, donde pudo observar el paulatino ascenso de Hitler. O sea, él también tuvo muchas ideas de Hitler. ¿Sobre qué? Sobre mejorar, o sea, la cuestión de la raza, sino que en este caso, en vez de judío, lo que veía Laureano como una amenaza eran los liberales, y él decía, tanto los liberales como los ateos tienen que ser eliminados. Fue un opositor rotundo del Partido Liberal, en especial de Alfonso López Pumarejo, e intentó el atentado personal y la acción intrépida para evitar el avance del liberalismo. Gómez, bajo la justificación de mantener la garantía del orden, realizó una suspensión de las Cortes y redujo las libertades civiles. La oposición lo acusó de utilizar medidas autoritarias y de implementar un esquema de represión contra miembros y simpatizantes del Partido Liberal Colombiano y el Partido Comunista de Colombia. A su gobierno también se le atribuye una amplia responsabilidad por las acciones de fuerzas secretas políticas, por así decirlo, como en Alemania la KGB. Asimismo, también mandó a hacer Laureano Gómez, apodadas en áreas rurales como los chulavitas, que era pues a favor del Partido Conservador, mientras que los liberales eran conocidos como la chusma, quienes perseguían a los liberales radicales o comunistas, denominados gandoleros, y en general a los partidos de izquierda, mientras destruían haciendas y fincas e incautaban bienes y terrenos a los perseguidos.
página 15, libro Latinoamérica, el Führer de Andrea Victoria Cano. Inclusive Laureano Gómez también tuvo ideas de un expresidente que hoy en día conocemos, pero que no puedo decir. Aquí podemos ver pues una fotografía de Laureano Gómez. También entre otros personajes que también tuvieron ideologías nazis o fascistas, o mejor dicho, que apoyaron estas ideologías, estuvo Silvio Villega, Gustavo Rojas Pinillas y también pues el actual, nosotros sabemos quién es. Y también fotografías de los nazis, páginas 19 de Latinoamérica del Führer de Andrea Victoria Cano. Aquí en estas fotografías podemos ver algo muy interesante y fue como el partido nazi se había también comenzado a expandir por Colombia, pero en secreto. Aquí podemos ver una estratégica zona de intervención en los asuntos internos sin miramientos ni rubores. Aquí podemos ver una foto del partido nazi en Barranquilla, en Colombia. Y aquí también, pues, en la segunda foto, una tertulia nazi en Barranquilla, de cómo la gente, pues, ahí los personajes o los seguidores de los nazis se reunían en secreto para conspirar en contra de los aliados y de toda la ideología de la supremacía aria, pero sería algo chistoso porque, pues, Colombia, un país de América, y hablando de supremacía aria, en estos casos de las cosas, mucha gente pues también los llaman como los famosos sobre los costeños nazis, o en el caso del Chocó como los afrochocuanos nazis. Y la pedagogía sobre la Segunda Guerra Mundial, que ya para ir terminando, entonces aquí vamos a ver lo siguiente y es, en realidad Colombia está preparada para dar una pedagogía de la Segunda Guerra Mundial en los colegios y las universidades, el estudio en los colegios sobre los conceptos de crímenes de lesa humanidad, los grupos neonazis en la actualidad en Colombia, dar unas clases de historia no solo a los colegios, sino a las instituciones del Estado como el SMAT y la Policía Nacional, y el desconocimiento sobre la historia alemana y los hechos que ocurrieron en Tuluá Valle con la Policía Nacional el 19 de noviembre del año 2021. Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que en Colombia sí se da una buena historia de la Segunda Guerra Mundial? Pues Pedro, yo opino que en realidad a la pedagogía colombiana le falta mucho. O sea, eh, son temas que se tratan muy por encima y no se estudia en realidad, o sea, como el impacto que estos sucesos tuvieron en la humanidad. Entonces pienso que sí falta mucho como profundizar y como darle la importancia a estos sucesos. O sea, pienso que los temas se enseñan como por cumplir pues sí, como por decir que esos temas los enseñaron, pero pienso que el colombiano le falta muchísimo de historia, o sea, y por eso se ve que la repetimos mil veces. Entonces pienso que sí falta mucho, mucha historia en la pedagogía colombiana. Así es. Sí, eso también. Muchas veces los profesores después les dan a los chicos o es más por cumplir un currículum, pero ya en este caso también estaríamos dando de la vieja guardia. Y segundo, porque hay que admitirlo, el sistema pedagógico de Colombia, a diferencia de otros países de Europa o de Japón, es sumamente pésimo. Y es porque muchas veces o sea, a los chicos también muchas veces les entra por un oído y les sale por el otro, pero es porque a los profesores muchas veces les faltan dos cosas. No es solo tener el conocimiento, sino también es cómo saberlo dar, porque muchas veces los profesores solo se ponen a leer, que repitan y repitan, pero a ellos lo que les hace falta también es la didáctica
¿Para qué? Para que a los chicos no lo vean tanto como una obligación, sino algo que ellos en realidad sí quieran aprender. Y la segunda pregunta y es, ¿ustedes creen que las instituciones del Estado como el ESMAD y la Policía Nacional sí deberían tener clases de historia obligatoria? Pero no pero unas clases de historia neutrales, más no a favor de ningún ente o de ningún gobierno. Yo pienso que, por ejemplo, lo que respondiendo un poquito a la pregunta anterior y esta, es que pues, sí falta hacer una pedagogía crítica, pues porque la que se ve en los colegios es más bien aprender pues fechas y nombres y eso está pues como mandado a recoger hoy en día y no solamente se puede trabajar estos temas de Segunda Guerra Mundial en lo que es historia, hasta en filosofía se puede trabajar todo eso, para tratar todos esos temas de racismo, de eugenesia, todas estas cosas. Incluso yo tuve la oportunidad una vez que en filosofía que estuve dando, hablar un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial, les puse a leer algo sobre el hombre en búsqueda del sentido y también se trabajó los temas de discriminación, de racismo y todas esas cosas. Y la segunda pregunta, yo creo que ellos sí reciben una formación, las instituciones del Estado como el SMAT o la policía, pero es una ideología como sesgada a través de, digamos, de los gobiernos que han estado. Por ejemplo, escuchaba que este señor en el tema cuando estábamos en el paro, había un señor Alexis, un señor de Chile que vino a impartir unas clases en una universidad, creo que la Universidad Militar, sobre la supuesta revolución molecular disipada, que es algo completamente tergiversado, pero realmente es un adoctrinamiento, pero no se les está dando una enseñanza como realmente, es una enseñanza sesgada. Entonces, a favor de las ideologías que enseña los partidos políticos acá en Colombia, ¿cierto? Y especialmente en partidos así como tan radicales como el que gobierna actualmente Colombia. Entonces, que es muy relacionado con lo que estamos hablando, el nazismo, de la discriminación al otro, del opositor, ¿cierto? De querer como gobernar sin tener en cuenta a nadie más. Entonces, sí, es una formación que reciben, pero está mal enfocada. Entonces, está enfocada más como al discriminar y en ver a la población como un enemigo interno. Entonces, se quiere crear como esa confrontación entre las instituciones del Estado contra supuestamente el pueblo, que supuestamente es guerrillero, bueno, y etcétera. Entonces, todas esas ideologías que les meten a ellos en la cabeza. Así es, Roosevelt. También con respecto a esto, sí hay también que hacer muchas reformas en el sistema educativo y también pues desde las ciencias sociales en Colombia y también que en los colegios se den como lo que fueron los conceptos de crímenes de lesa humanidad, que por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial que fue en el tribunal de Nuremberg, que fue con el famoso juicio de Nuremberg cuando se juzgaron casi a más de 100 generales que estaban a favor de los nazis, que mataron, que recibieron órdenes y que muchos de estos prácticamente pues le dieron o sea, cadena perpetua también. De aquí, pues también, pues esta imagen que son los famosos grupos neonazis en Colombia, que esta imagen la tomé pues del profesor Superó, que es una parodia que le hacen a los famosos afrochocuanos nazis. Y aquí pues podemos ver una fotografía de los policías que se disfrazaron de nazis el 19 de noviembre del 2021, que inclusive esto también tuvo una repercusión no solo en Colombia, sino también con la Cancillería de Alemania, inclusive a nivel global también con las organizaciones internacionales de judíos y también pues con la propia Alemania, ya que en Alemania tocar estos temas es muy delicado, sino pues que ellos querían como hacer, o sea, como un acercamiento la policía con la embajada de Alemania, pero prácticamente le pasó lo de Davivienda, que estuvieron en el lugar equivocado. Entonces, por eso es también tan importante impartir la cátedra de historia a los entes gubernamentales,
Porque imagínate, pues, un policía que se disfrace de nazi y aparte de eso, más con la esvástica, el símbolo de nazi, eso es una ofensa sumamente muy grave para los alemanes y también pues para el pueblo judío, porque es que aquí ya se habla también de crímenes de lesa humanidad. Entonces aquí también pues pude tomar esto que fue un tuit de la Policía Nacional de los Colombianos, que inclusive lo publicó la propia policía, que dijo: desde la Escuela Colombiana Simón Bolívar del municipio de Tuluá realizamos semanas de internacionalización con el país invitado, Alemania. Con estos intercambios culturales fortalecemos el conocimiento de nuestros estudiantes de policía, pero parece que esos conocimientos sí lo hicieron muy mal. Listo. Sí, total. Pedro, pero yo quería hacer como como un paralelismo con, a ver, con respecto a yo no sé si decirle doble moral, Ujú. porque, por ejemplo, nosotros en la universidad, em, al menos yo he visto las banderas de la Unión Soviética en la universidad o, o en eventos como marchas y otros, em, marchas estudiantiles y demás, donde se puede ver varias banderas de la Unión Soviética. Ah, Entonces ahí, si vamos a juzgar a la policía por, por esto, como, digamos como estudiantes de historia y como personas interesadas por la historia, no solo los que estudiamos historia, eh, si rechazamos esto que hizo la policía, pues yo creo que por lógica también deberíamos rechazar em, apologías a la Unión Soviética, porque las sí. cifras indican que en la Unión Soviética fueron asesinadas más personas en los gulag que en los mismos campos de concentración de la Alemania nazi. También se realizaron experimentos en humanos, no se respetaban para nada los derechos humanos. Eh, Fueron violados los derechos de personas casi que de todas las nacionalidades, incluso habitantes habitantes no, personas nacionales de algunos países de Sudamérica, cuando llegaron a la Unión Soviética por X o por Y, eh, fueron también enviados algunos a campos de concentración allí, más que todo en la posguerra, eh, como presos políticos. Entonces, en ese sentido me parece que hay como, no sé cómo decirlo, una doble moral al juzgar unas cosas y otras no. Cuando, cuando tienen unas mismas características. De igual forma, es que básicamente no lo hacemos porque la Unión Soviética fue de los que ganaron y menos lo vamos a hacer con Estados Unidos, que lanzó la bomba atómica, porque aparte de que ganó la Segunda Guerra Mundial, pues al final se consolidó cuando se desintegró la Unión Soviética. Entonces menos las personas van a juzgar a Estados Unidos, porque si nos fuéramos a eso, De los hasta sería malo, hasta sería malo sacar una bandera de los Estados Unidos por, por, por lo que se puede pensar de haber arrojado un arma química de tales proporciones contra dos ciudades enteras del tamaño de Pereira o de Manizales. Entonces, era eso como lo que quería expresar. Claro, claro, Matthew. Y tienes mucha razón lo que dice.
Nosotros, pues como historiadores y como profesionales, claro, tenemos que ser imparciales y hay gente que dicen que están en contra del nazismo y están que a favor de la Unión Soviética o a favor de los Estados Unidos, sabiendo que todos los sucesos de la historia sí han tenido sus cosas buenas y también han tenido sus crímenes que no podemos negar o que no podemos tapar el sol con un solo dedo. Y claro, y en esto pues también es bueno pues que primero que se mejore pues el sistema de educación a partir de la historia y también pues que no podemos, o sea, ni victimizar, pero tampoco atacar, porque es que muchas veces eso también es lo que tiene la historia, que dicen que la historia muchas veces la cuenta son los ganadores, pero nunca también vemos desde el lado de la, o sea, de la persona que o del ejército que ha sido derrotado, o de la cultura o del país, etcétera. Entonces también tenemos que ser muy neutrales y ser muy realistas al ver en eso. Claro, y también, bueno, eh, también quería apuntar ahí, si me lo permite, Claro. digamos, comprender la dimensión de otros crímenes de lesa humanidad, no solo los cometidos por, por el nazismo. Es que yo todavía no, digamos, muchas personas cuando les hablan de la Segunda Guerra Mundial piensan directamente en los crímenes del nazismo, pero es que cómo no nos puede caber en la cabeza que arrojar una bomba contra 300.000 objetivos no militares, porque en una ciudad, el 0,5% de las personas que habían en Hiroshima eran militares. Es decir, se arroja una bomba de tales proporciones contra civiles. Eso también es un crimen contra la humanidad, obviamente. Entonces, como para hacer esa reflexión. Sí, así es. Y no, y es una buena reflexión. Uno no se puede poner ni a favor ni en contra de los países, ni tampoco de los sistemas o partidos, ya que todos han hecho sus cosas buenas y sus cosas malas. Y pues todo eso como imparciales también está escrito en la historia. Y aunque es algo que haya sucedido, pero es algo también que ha marcado para la propia, para el propio tiempo y para la propia historia, que hayan sido afectados personas, ya sean genocidios, en masacres o en guerras o en cualquier evento político, religioso o sistemático. Listo, También chicos, pues, pasó con entonces, lo del eh, Japón. Lo del Japón también, ellos tenían campos de concentración, estaban haciendo experimentos para aplicar en guerra biológica y eso poco pues se conoce, solamente escuchamos del nazismo. Incluso hay una película que se llama Los hombres detrás del sol que hablan sobre el escuadrón 731 de los japoneses y cómo realizaban pues estos experimentos. Es un poco cruda, pero es como el otro lado de esa otra potencia que estaba en la guerra, pues que no solamente no miramos acá, sino que pues, acá solamente observamos los nazis y ya. Entonces sí es bueno como conocer otras historias. así es, Rosbel. Y bueno, y parece que aquí pues el tiempo también se nos va a acabar y de todos modos agradecerles muchos por haber estado en esta conferencia sobre la ideología nazi y sobre la ideología fascista. De todos modos, muchísimas gracias por haber entrado. Gracias, Pedro. Estuvo muy chévere. Pedro, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Que estés bien. Pedro, muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima? ¿Y de qué va a ser el tema, Pedro? Para estar pendiente. Yo ahí les voy a ir indicando. Esta noche voy a subir este video a YouTube. De todos modos, yo les estaré enviando por las redes sociales, por WhatsApp. Gracias, Pedro. Que esté bien. Listo, muchísimas gracias, David. Gracias, Pedro, muy chévere el tema de hoy.
Lo felicito. Listo, Rus. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a la conferencia. Muchas gracias, Pedro.